Libro de Job, les dije 36 hace un momento, 37, 36. Vamos al 36. Me equivoqué por un capítulo. Solo vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 36. Vamos a orar y vamos a compartir la palabra de Dios. Job 36, 1 y 2. Añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Espera un poco y te enseñaré, le hablaba Eliú a Job, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Oremos un instante. Señor, estamos en tu presencia, estamos bajo la cobertura de tu Espíritu Santo que nos ha sido dado en nuestros corazones por la fe en Cristo, como arras de nuestra salvación, y que nos ilumina, Señor, el entendimiento cuando abrimos tu palabra. Imploramos hoy la ayuda, el auxilio de tu Espíritu Santo, no solamente para quien predica hoy pueda hacerlo conforme a tu voluntad y correctamente conforme a lo que tú enseñas en tu palabra, sino también para quienes escuchamos hoy podamos atender, entender, atesorar y vivir conforme a tu palabra. Especialmente en este libro, Señor, en el cual tú nos has sumergido durante estos domingos, mostrándonos cómo el dolor y el sufrimiento del cristiano íntegro o del creyente que anda conforme a tu voluntad no es sin propósito, no es sin sentido y no es para destrucción. Háblanos hoy a través de las palabras de Eliú a Job, habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La expresión del versículo 2, razones en defensa de Dios. Viene a mi mente una palabra que sintetiza los argumentos elaborados que enseñan quién es Dios y su voluntad. Esa palabra la han resumido muchos en la expresión, o esa enseñanza la han resumido muchos en la expresión o en la palabra teología. ¿Qué es teología? Teos, Dios; logos, estudio, tratado, palabra sobre Dios o estudio sobre Dios. Hermanos, hay iglesias en las que hemos llegado a tal fobia a la teología porque creemos que es solo conocimiento mental, que nos envanecemos de tantos razonamientos y conocimientos que tenemos. Y hay otras iglesias que han llegado a tal idolatría de la mera teología que han concluido que cualquier experiencia con Dios en comunión íntima con Él a través de la oración o de cualquier otra de los medios de gracia no tiene sentido, sino que solamente tiene sentido el estudio, memorización, y se han vuelto rigurosamente intelectuales, dando culto a la teología antes que al Dios que estudia la teología. Hermanos, venimos de una trasegar de la vida de Job. Primero vimos el sufrimiento en sus circunstancias, luego en su persona, luego vimos la respuesta de Job al sufrir, luego vimos las respuestas de los amigos de Job frente a las respuestas de Job frente a su sufrimiento, y esta semana vamos a escuchar las respuestas de Eliú, que en mi concepto sería como un teólogo moderno, pero un verdadero teólogo. Eliú no dice 3 discursos como cada uno de los amigos de Job, sino que dice 4. Eliú no se turna con otros para hablar, sino que habla solo. Eliú no es interrumpido por Job como los amigos de Job. Al contrario, cuando Eliú habla, Job no lo interrumpe. El que termina hablando después de Eliú, lo veremos la semana entrante, es directamente Dios. Dios. Eliú es la antesala de la respuesta de Dios para Job. Eliú tenía un objetivo.
tenía un deseo, el deseo de toda persona que realmente quiera profundizar en la teología o en el estudio y el conocimiento de Dios. Su deseo era mostrar que Dios era mucho más de lo que los demás decían. Más de lo que pensaba y decía Job, más de lo que pensaba y decían los amigos de Job. De hecho ahí dice, mis razones vienen en defensa de Job. En estos días, por lo menos 2 o 3 personas me han pedido, que me conocen desde Cúcuta a mí, que les envíe libros, que les envíe estudios. Uno tiene un llamado ministerial, lo está ejerciendo, y otro no. Y a mí me fascina y me llama la atención cuando una persona que no tiene pago por estudiar teología, que no le van a dar un sueldo ni un reconocimiento ministerial por profundizar en ciertas enseñanzas de la palabra de Dios, diga, quiero que me enseñen. Enséñenme, yo quiero saber. ¿Tiene algún libro sobre ese tema de la palabra de Dios? Yo quiero profundizar en ello. ¿Eso que habla la Biblia de Dios ahí es cierto o no? Y explíqueme, yo quiero comprenderlo mejor. Yo quiero conocer más al Señor. Y me impresiona cuando no tiene detrás la recompensa ni de un reconocimiento ministerial para que le digan reverendo, teólogo o pastor. Y me impresiona sobre todo cuando ni siquiera la persona está ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia, solo sencillamente lo quiere hacer porque quiere conocer mejor a su Señor. Es impresionante. Es una persona que tiene el deseo de conocer a Dios, tiene lo que la Biblia le llama hambre y sed de Dios. Desea conocer a Dios, anhela entender a Dios, vive por conocer al Señor. Yo no sé qué anhela conocer usted o qué desea conocer usted, pero si su anhelo y su deseo es conocer primeramente a Dios, su vida va a ser transformada y la mía también. Eso dificulta que los conflictos continúen. Por favor, vaya conmigo al capítulo 32, versículo 1. Porque se había armado un conflicto muy tremendo entre los amigos de Job y Job. Job defendiéndose y diciendo que él no tenía pecado oculto, aunque llegó a extremos muy tremendos de la forma como interpretó la voluntad de Dios. Y los amigos defendiendo a Dios supuestamente, pero sobre todo queriendo acusar a Job. Realmente al final terminaron fue en una batalla campal de argumentos. Verso 1 del capítulo 32. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, ahí es donde interviene Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Hermanos, había un conflicto sincero entre cristianos y creyentes. Job defendiéndose porque él decía que no tenía por qué estar sufriendo esto. Los amigos diciéndole que no se defendiera porque seguramente tenía un pecado oculto y tenía que estar sufriendo. Hermanos, ¿eso no se le parece a uno cuando entra en conflicto con otras personas y en medio uno está cuestionando la voluntad de Dios? Si usted está sufriendo y empieza a cuestionar la voluntad de Dios por lo que sufre, tal vez alguien le conteste y tal vez sea un hermano que quiera corregirlo, pero al final puede armarse un conflicto porque el hermano solamente quiera imponer su opinión y no realmente quiera darle la gloria a Dios. Antes de que Dios intervenga, intervino Eliú, y debería en la iglesia, en cada familia, en cada trabajo, en cada hogar, haber una persona al menos que tenga esa hambre y esa sed de Dios como para que intervenga y cesen los conflictos y las dificultades. Porque hermanos, hay una cuestión muy sencilla. En familias cristianas, como en iglesias cristianas, como en cualquier círculo humano, aunque sean cristianos, van a haber conflictos de opinión. Van a haber diferencias de opinión. Van a haber altercados o van a haber disputas. ¿Qué hacemos cuando suceda eso? ¿Será que nunca en medio de cristianos hay una división o una disensión o una diferencia de opinión?
Yo creo que sí. Por favor, no pierda Job, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 11, verso 19. Primera de Corintios 11, 19, en medio de una iglesia que tenía muchas divisiones y que estaba sufriendo muchas contrariedades de opinión, en medio de los líderes y tal vez en medio de todos los hermanos, Pablo dice en el capítulo 11, en el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, es decir, diferencias de opinión, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Voy a ilustrarle con un ejemplo que viví alguna vez. No sé si lo comenté alguna vez acá. En la iglesia en la que nacimos en el Evangelio y crecimos, se hacían también retiros, como nosotros lo hicimos el año pasado, de sanidad interior. Y preciso un retiro que se hizo énfasis enseñando sobre los caracteres. Estábamos en una enseñanza en la noche y el pastor le hacía énfasis en lo que estaba diciendo de la palabra de Dios. Y habían dos hermanas muy amigas que estaban comentando lo que estaba diciendo el pastor. Y en medio de hablar y comentarse, no dejaban escuchar a otros hermanos. Éramos cristianos, habíamos pasado un día maravilloso orando y en la palabra de Dios, y habíamos pasado una noche anterior también maravillosa, casi que en vigilia. Estábamos, podríamos decir, muy espirituales, y resulta que cuando sucedió esto y estas hermanas hablaban, alguno dijo, por favor, que se callen allá las hermanas, que no nos dejan escuchar. Entonces un hermano que era muy tomador de pelo, que tenía un carácter muy jocoso, dijo, parecen Tolo y Maruja, hablando a cada rato. No sabemos cómo en ese momento, en medio de nuestra espiritualidad, porque estábamos muy espirituales en ese momento, supuestamente estábamos muy conectados con Dios, sucedió una reacción muy carnal, empezamos a tener conflictos, porque disentimos en cuanto a si ellas debían hablar o no. Porque el pastor, como me pasa a mí también cuando estoy dando clases, no predicando, creía, y yo también creo, debemos dar espacio a que las personas hablen y pregunten, y no hacer la clase rígida. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Dígala. ¿Hay algo que decir? No importa que nos haga reír, pero que nos lleve al tema. Y las personas, no señor, es que usted da espacio, y empezaron entonces a discutir contra el pastor. Para recortarles la historia, un hermano se levantó y quería pegarle al pastor físicamente. Y entonces el copastor, que era más fuerte que el otro, se levantó y se pasó por delante. El pastor dijo, usted lo toca, yo también le pego. O algo por el estilo, o por lo menos lo mostró. Y el hermano que había dicho lo de Tolo y Maruja se fue muerto de la risa, porque había una piscina más allá, y se sentó allá al lado de la piscina a reírse de ver de todo el conflicto que se había armado. Un hermano que era muy tranquilo se levantó y dijo, ya hermanos, somos cristianos, no estemos discutiendo, no estemos peleando. ¿Por qué ustedes se vuelven así? Rápidamente se armó un conflicto o una dificultad por una opinión con respecto a la forma como uno se escuchaba en la clase y como el pastor la enseñaba, abriendo espacio para que hablaran. Hermanos, cosas tan sencillas como esa pueden llevar a diferencias de opinión práctica, pero también cosas tan profundas como lo que estaba viviendo Job, como lo que puede estar viviendo usted, que es una angustia intensa por estar sufriendo y no entender la voluntad de Dios, que era lo que pasaba con Job, puede generar también controversia. Entonces llega el hermano que aconseja al hermano y simplemente le dice, hermano, lo que pasa es que usted no hace caso, usted no hace esto, usted no hace aquello. Y el hermano le dice, yo sí he hecho esto y he hecho aquello, pero no entiendo por qué estoy sufriendo, y empieza la controversia. No está mal disentir en opinión, pero siempre debemos buscar que haya alguien que nos ayude, que tenga el deseo no de llevarle la razón al uno o al otro, sino la de sacar adelante de arriba la gloria de Dios en medio de la circunstancia. Ejemplo, conflicto de pareja, otro ejemplo. Un hombre y una mujer se sientan frente al consejero y casi siempre ella dice, yo tengo la razón. Y casi siempre él dice, yo tengo la razón. Entonces yo le digo, bueno, ¿eso dice usted? ¿Eso dice usted? Ahora,
¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Mi trabajo es ponerme como un Eliú, no a llevarle la razón al uno o al otro en medio del conflicto, sino a mirar quién es Dios y qué es lo que dice Dios con respecto a esa situación. Eso fue lo que hizo Eliú. Por eso digo que Eliú fue como un teólogo. Eliú lo que hizo fue centrar toda la discusión alrededor de Dios. ¿Sí o no? Espero que cuando tengan alguna discusión en sus familias, en sus casas, no digan como dice el pastor, como dice el hermano o la hermana, como dice el predicador de televisión o de radio, sino como el Señor enseña en su palabra y de acuerdo a su carácter. Esto es lo que deberíamos hacer. Eliú sencillamente mostró cómo Dios piensa y actúa para poder solucionar el conflicto entre el que sufre y los que querían aconsejar al que sufre. Pero lo mostró apasionadamente. Primera característica de un verdadero hombre de Dios que quiere mostrar al Señor en medio del conflicto: es tan apasionado como medido. Job, lo leímos hace un momento, capítulo 32, dice que Eliú se encendió ¿en qué? Volvamos a repetirlo. Dice que Eliú se encendió ¿en qué? En ira. Bueno, literalmente el texto en el Antiguo Testamento significa en narices. Y cuando dice que se le subió el calor a las narices, lo que quiere decir es que tal vez respiraba muy fuerte y eso habla de que estaba muy enojado. Hermanos, el enojo justo es la indignación por aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Y una persona que realmente conoce al Señor debe enojarse o por lo menos indignarse en su interior cuando Dios está siendo malinterpretado. Voy a citarles unas palabras de Calvino. Calvino dijo hace muchos años: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Cuando un perrito que es fiel ve que al amo lo están insultando y solo que lo están mirando feo, ya está ladrando. El creyente, cuando se da cuenta que Dios está siendo malinterpretado y hasta blasfemado, necesita hablar porque conoce a su Señor. Y en el capítulo 32 dice que Eliú, hijo de Barequel, verso 3, se encendió en ira contra sus 3 amigos, los amigos de Job. Pero en el versículo 2 dice que se había encendido en ira contra Job. Y al final del versículo 2 dice: porque Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Hermano, en su afán Job de buscar solución a su conflicto estaba por debajeando a Dios. Estaba subestimando a Dios. No era la intención de Job. Job tenía una causa justa. Job no era un pecador contumaz, pero estaba menospreciando y subestimando al Señor. Y sus amigos, que debieron haberle explicado a Dios, lo que hicieron fue volverse tan tremendamente argumentativos que lo que hicieron fue sencillamente llevarle la contraria y no exaltaron totalmente al Señor. Este hombre entra apasionado, pero también medido. Por favor, mire el versículo 4 conmigo. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. ¿Quién debe cederle el paso a la otra persona? ¿El anciano al joven o el joven al anciano? ¿Sí o no? ¿Quién debe cederle el paso, el puesto a la otra persona cuando está en un bus público o en algún lugar y no hay puestos? ¿El anciano al joven o el joven al anciano? Joven al anciano, ¿cierto? ¿Eso se ve hoy en día todavía? ¿Sí se ve o no se ve? Antes era muy importante, ¿sí o no? Y la Biblia establece que los jóvenes debemos respetar a los ancianos y a los que tienen más experiencia en el Señor, ¿sí o no? Por más airado, por más angustiado e indignado que estaba Eliú, porque sus amigos, los amigos de Job, le contestaban equivocadamente a Job, y porque Job estaba menospreciando a Dios en medio de su sufrimiento, por más que estuviera así, el hombre era medido, el hombre era pausado, el hombre esperó, porque él era más joven. ¿Qué pasa con el joven? Entre menos años hay más madurez y más contención de carácter, o hay menos madurez y hay más impulsividad. ¿Qué hay?
¿El joven es más impulsivo o es más maduro y más pensativo? ¿Cierto que sí? El joven es más impulsivo, ¿sí o no? La persona que conoce al Señor y profundiza en su palabra quién es Él y tiene una relación con Él, así sea joven y así sus hormonas estén disparadas y así supuestamente quiera comerse al mundo porque no siente que nada le afecte y todo lo demás, tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de ser medido, de ser mesurado, de tener dominio propio y de ser respetuoso y hablar con medida, con mesura y a su tiempo. En eso se conoce al hombre de Dios, que tiene relación con Dios y que verdaderamente conoce a su Señor a través de su palabra y de la oración. ¿Sí o no? Él esperó, era joven y esperó. Mire conmigo por favor el resto, rápidamente. Pero viendo Eliú que no había, versículo 5, 32:5, que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido de declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí que yo he esperado vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os prestaba atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Lo que dice aquí Eliú es: se supone que ustedes deberían saber más que yo, se supone que entre más años pasa usted con el Señor, debería ser más maduro, su carácter más claro, su conocimiento de Dios más diáfano y poder aconsejar más fácilmente a los demás. Pero sucede que a veces pasan los años, incluso con personas que son creyentes, y no se ve la madurez en el Señor. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué las personas no maduran en Cristo con el pasar de los tiempos tan rápido como otros? ¿Por qué? ¿Por qué que aquel que conoció al Señor hace muchos años se porta más inmaduro y habla de una forma más inmadura a veces que aquel que apenas conoció al Señor y hasta es más joven de edad? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué? Yo pienso que porque su vida no gira en torno a la voluntad de Dios y a su palabra. Porque no hay comunión con Dios en oración y en lectura bíblica. Porque definitivamente no hay profundidad de relación con el Señor. Profundiza su relación con su esposa o con su esposo si es mujer, con sus hijos o con sus padres si es padre o hijo. Profundiza la relación con su patrón, profundiza la relación con sus empleados, profundiza la relación con sus amigos, profundiza la relación con el fútbol, sabe más de fútbol, de James, en este tiempo, lógicamente, no en el tiempo de Job. Sabe más del Real Madrid, del Barcelona, sabe más del Cúcuta Deportivo, yo soy cucuteño, o del Real Bucaramanga, sabe más de carpintería si es su oficio, de ingeniería si es profesional en ello, sabe más de muchas cosas que de Dios y de su palabra. Entonces, si así pasa, madura en muchos aspectos según este mundo, pero en su relación con Dios no madura, y por eso cuando habla en su carácter y cuando actúa en su comportamiento se le nota que está inmaduro. Por eso, hermanos, no se sorprendan, en esta iglesia y en todas las iglesias nosotros no debemos evaluar la madurez de un creyente de acuerdo a los años que lleva. Porque hay gente que lleva muchos años invocando a Dios, supuestamente conociendo al Señor y leyendo la Biblia, y definitivamente su comportamiento y sus palabras a veces son casi al mismo nivel que una persona que no ha conocido al Señor. Porque se han estancado espiritualmente y piensan que son automáticos en crecimiento en Cristo, que simplemente dejamos que pase el tiempo y yo me vuelvo más maduro. No, no y no. Para yo poder madurar, para yo poder avanzar en mi caminar con el Señor, tengo que profundizar mi relación con Él. Miren, hermanos, les pongo otro ejemplo. Quiero ilustrar mucho porque como estoy hablando de un teólogo y de teología, no quiero que suene raro y muy elevado.
quiero hacerlo muy práctico. Aquí en nuestra iglesia vienen un grupo de 3, 4 o 5 muchachos que evangelizaron a Miguel Ángel hace más de un año. Son muchachos que en vez de estar jugando con un Nintendo o saliendo a pasear el balón, y no hay nada de malo con ello, con sus amigos, hoy sumergiéndose en lo que están estudiando, porque todos ellos son universitarios, algunos ya profesionales y otros hasta especializándose, se están reuniendo a leer un libro de la Biblia, a estudiar lo que ese libro dice sobre Dios y su voluntad, y a buscar otros libros de comentarios buenos sobre ese libro de la Biblia para poder entender mejor al Señor y cuál es su voluntad para ellos. Y ni siquiera son de la misma iglesia, son de varias iglesias, por lo menos 2 o 3 congregaciones. Cuando yo veo el hambre y sed de estos muchachos, a mí me emociona. Y les dije el miércoles pasado, les dije, me gusta, y siempre se los digo, que estén buscando al Señor. Con esa pasión y con esa hambre y sed de Dios. Con ese deseo y con ese anhelo. Con esa necesidad, como cuando usted está en el desierto, al sol inclemente, y necesita encontrar agua porque se está muriendo. Así ellos quieren conocer al Señor. Pregunto, hermanos, el crecimiento de unos muchachos de este tipo, siendo jóvenes, ¿se estancará o continuará? Pregunto, si nosotros no tenemos esa hambre y sed de relación con Dios a través de la oración y de su palabra, ¿nuestro crecimiento se estancará o continuará? Se estancará. Hay jóvenes más sabios que muchos ancianos de edad, aunque sean tan respetuosos como este amigo Eliú. Eliú dijo, me quedo callados, las canas hablarán. Ustedes deben saber más que yo. Ustedes tienen más años conociendo al Señor. Dígame, pero por favor, cuando los escucho, no escucho que estén glorificando a Dios. No escucho que quieran mostrar a Dios y su voluntad. Lo que escucho son simplemente argumentos tercos para hacerle entender a un hombre que está en lo equivocado. Hay un pleito de conceptos. Y aunque dicen cosas que son correctas, realmente su corazón no está queriendo glorificar a Dios, porque no hay una relación viva tal vez con el Señor. Entonces él era tan apasionado como medido, apasionado porque pusieron a Dios en duda y por eso se indignó, y medido porque él defendía y argumentaba a favor de Dios, no a favor de él. Pero también el verdadero hombre de Dios, podríamos decirle teólogo, es tan comprensivo como claro. Vaya al capítulo 33 conmigo, por favor. Capítulo 33 de Job, verso 1. Hermanos, alguien podría decir, es que usted no sabe, usted no comprende mi dificultad, usted no quiere ponerme cuidado porque usted no sabe qué estoy pasando. Usted simplemente me habla desde su punto de vista, pero mire lo que dice el capítulo 33 de Eliú. Y le pido por favor que tenga en cuenta que este lenguaje es más antiguo en el español y que la poesía hebrea. Entonces les explicaré en general qué quiere decir. Verso 1 dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, Job. Ordenas tus palabras, ponte en pie. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Job, hagamos una pausa en el 7. Job le está diciendo a Eliú, yo también, como tú has dicho, soy de barro. Yo también soy un ser humano frágil. O sea que yo no quiero venir aquí a imponerle cargas a usted. No es que venga a cargarlo más. Yo no quiero venir a angustiarlo. Yo no quiero venir a darle problemas. Yo lo que quiero venir es ayudarlo y a glorificar a Dios. Tenga en cuenta que yo también soy débil, Job. Verso 8. De cierto tú dijiste a oídos míos, porque Eliú estaba escuchando todo, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto. Eso decía Job. Soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí. Él quiere decir Dios.
Buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente, Job. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Mire, hermanos, tan juiciosamente considerado con Job era Eliú, que había tomado nota de lo que que Job venía hablando. Tenía claras las frases de lo que había dicho Job. No quería criticarlo, no quería hacerle daño, esperó a que hablara, esperó a que le contestaran, pero tomó nota, tomó apuntes. Cuando yo considero lo que las personas dicen, recuerdo lo que dijeron, analizo y pongo atención qué dicen detrás de lo que están diciendo. No simplemente escucho para responder, sino que escucho para entender o comprender qué es lo que está pasando en su corazón. Analizo qué es lo que hay en su vida. Estoy pendiente de qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está diciendo. Hermanos, cuando alguien casi siempre se siente herido, reacciona airado. Cuando alguien se siente ofendido, también reacciona airado. Y yo, por una expresión o una forma de hablar, no puedo categorizar y decir, es por esto. Tengo que escuchar detrás de las palabras. Un ejemplo, esposos. Lo sabemos en la práctica, ¿sí o no? Cuando mi esposa, tomo prestado esto que alguna vez lo comenté, empezamos el matrimonio, me servía, me decía, me quedó feo, ¿cierto, mami? ¿Qué quería decir con me quedó feo? ¿Qué creen ustedes que quería decir ella con me quedó feo? Ella tenía que leer entre líneas, quería decir, más que simplemente me quedó feo, hice todo el esfuerzo, fue mi intención que quedara rico, pero por alguna razón no me quedó como yo quería para que todos lo degustaran, ¿sí o no? ¿Cuál sería la reacción de una persona que no escucha o no analiza detrás de lo que el otro dice? Ah, pues si le quedó feo, pues no lo sirva. ¿Y para qué? ¿Usted para qué hace algo que queda feo? ¿Y es que no me quiere servir algo bueno? ¿O es que no me quiere? ¿O es que no podría pasar eso? Pero si yo no analizo y si es necesario pregunto para ver qué es lo que está detrás, entonces no voy a entender lo que hay detrás de las palabras. Después con el tiempo llegamos a un acuerdo y yo le dije, mami, no vuelva a decir que está feo o que le quedó feo, así le haya quedado feo. Porque yo sé que detrás está la intención de que quede rico, que quede delicioso y que usted quiere que todos disfrutemos de lo que usted hace, que por X o Y razón no pudo hacerlo esta vez, ¿cierto? Cuando alguien dice, nadie me quiere, cuando alguien me dice, estoy aburrido, cuando alguien me dice a mí, usted no me quiere, cuando alguien me dice, es que no hace sino tal cosa, y nos dice cosas y a veces nos los dice airado, pensemos, escuchemos, apuntemos y preguntémonos y preguntémosle al Señor y a la persona qué es lo que hay detrás de sus palabras, para poder responder para la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué cree que se han acabado muchos matrimonios y relaciones se han terminado? Por malinterpretar lo que se dice y no ver lo que realmente se está queriendo decir en el corazón. De esto podríamos hilvanar muchos ejemplos, pero lo cierto es que el hombre y la mujer de Dios, que tienen a Dios para glorificarlo, escuchan atentamente lo que dice el que está sufriendo, aunque lo esté diciendo de mala forma. Entonces el hombre de Dios es comprensivo, pero también es claro. Repita conmigo, por favor, o lea otra vez conmigo, por favor, el versículo 12 del capítulo 33. He aquí en esto no has hablado justamente, Job. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. O sea, Job, yo te considero, yo soy una persona igual que tú, yo soy débil igual que tú, yo sufro igual que tú, yo tengo tentaciones igual que tú, a veces no entiendo las cosas igual que tú porque soy barro como tú, lo que quiso decir él hace un rato. He querido escucharte atentamente y ver qué es lo que están detrás de tus palabras, Job, y conocer tu corazón para no contestarte a la ligera. Pero Job, después de un rato y después de cotejar esto con lo que Dios enseña de él mismo, tú has hablado mal, Job. Por más comprensivo que sea contigo, yo no puedo serte deshonesto, tengo que serte claro. Lo que has dicho está incorrecto. ¿Por qué? Porque al final te has hecho a tú más grande que Dios. Has menospreciado a Dios y su voluntad. Y por querer defenderte en tu angustia, porque no sabes por qué estás sufriendo, has rebajado a Dios de lo que Él es
para tú poder entender tu sufrimiento. Job, yo soy comprensivo contigo, pero también quiero ser claro contigo. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Está bien, papito, yo lo entiendo. Mire, hoy en día estamos en una era de la comprensión, en el sentido de entender a los demás y elevarles la autoestima tan grande, que por ejemplo hay escuelas en esta era, y es cierto, en Latinoamérica, donde por ejemplo algunos niños no les pueden decir, si los niños dicen 2 más 2 es 5, no le pueden decir los profesores 2 más 2 no es 5, 2 más 2 es 4. Tienen que decirle, es muy interesante tu punto de vista. ¿De dónde lo has sacado? Vamos a analizarlo. Y no pueden abiertamente y sencillamente, de forma clara y concisa, decir la verdad, porque supuestamente la verdad ofende. Y déjenme decirles algo, mis hermanos, la verdad ha ofendido, ofende y seguirá ofendiendo al corazón que quiere oír lo que desea oír de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la verdad y la voluntad de Dios. Siempre, siempre, siempre. Les decía que el Señor Jesucristo, cuando estaba en su juicio, le increpaban y le decían, tú eres el Mesías, dínoslo, tú eres el Salvador, dínoslo, ¿quién es tú eres? Y él callado, enmudeció, guardó silencio, respetó incluso las autoridades de los demás. Pero en determinado momento le dijeron, te conjuramos en el nombre de Dios, dinos, tú eres el Mesías. Y le dijo abiertamente, sí lo soy, de aquí en adelante cuando me verán regresar en gloria, porque lo hicieron en el nombre del Señor. Entonces, cuando él contesta, estos que le estaban preguntando, ahí sí se indignaron y se rasgaron las vestiduras, ¡blasfemo! Porque les dijo la verdad. ¿Qué es mejor? ¿La mentira que le evita dolor a las personas, o la verdad que aunque duela le permite cambiar su vida y restaurar su corazón? ¿Qué es mejor? El médico que sale y dice, bueno, familia, la verdad su familiar, la que acabamos de examinar, no tiene nada, está en perfectas condiciones, váyanse y disfruten con ella, todo el cuadro terriblemente que tiene de síntomas no es nada, es algo mental, eso le va a pasar el día de mañana. Resulta que el diagnóstico era que solamente iba a vivir 24 horas y el médico sale y dice eso para no hacerlo sentir mal. O aquel que sale y dice, familia, lo lamento con todo mi corazón, me da dolor decirlo, pero seguramente nuestros cálculos dan de que su señora madre apenas va a tener 24 horas de vida. Tengo que decírselos porque es lo que concluyen los exámenes. ¿Usted qué prefiere? ¿El primero o el segundo médico? El del medio, no hay un tercero. Porque es que el primero, por ejemplo, si nos dicen eso, nos da la oportunidad a nosotros de sentir que todo está bien y no valorar esas últimas 24 horas con ese familiar. En cambio, el segundo, que nos dice la verdad, nos muestra que tenemos solo 24 horas para poder perdonarnos, restaurarnos y disfrutar al máximo con nuestra madre, si es el caso de la madre. El otro, el primero, les dice mentiras y tal vez ellos se van y dicen, como no tiene nada malo, mami, quédese hoy ahí en la casa tranquilita, nosotros nos vamos de paseo, que teníamos un paseo planeado, quédese ahí tranquilita, volvemos mañana, mañana ya va a estar bien, dijo el médico, cuando lleguen al otro día está muerta. El que les dijo la verdad les va a dar la oportunidad de decir, mami, teníamos un paseo, pero más importante para nosotros es compartir estas últimas horas con usted y agradecerle todo lo que usted ha hecho por nosotros y aprovechar al máximo ese momento. La verdad puede doler por un instante, pero termina siendo más beneficiosa que la mentira. No es simplemente comprensivo el hombre de Dios o la mujer de Dios que quiere resolver el conflicto en alguien, también tiene que ser claro y decir la verdad. Por favor, vaya conmigo al versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él, Job? ¿Por qué peleas contra Dios, Job? ¿Qué pasa, Job? Porque él, Dios, no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, Job, en una o dos maneras habla a Dios, pero el hombre no entiende. Primera manera, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres
cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Segunda forma, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que así está enfermo, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Si entiende, entonces su carne va a volver a ser como la de un niño y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Job, Dios le habla al hombre directamente y le habla a través de las circunstancias. Job, entiende esto. Cuando Dios se te aparece en sueños, que era la forma como se hablaba en esa época, Dios se comunicaba con la gente, en visiones diurnas o visiones en sueños. Si Dios se te aparece y te habla, tú conoces su voluntad. Pero si Dios permite que tú enfermes, tengas una aflicción, un dolor muy grande, sea de cuerpo o de corazón, hasta quebrantarte, es porque te está librando de algo muy tremendo y te está mostrando que tienes que buscarlo a Él, y para que lo conozcas, ores a Él, Él te restaure y tú termines no solamente restaurado de tu dolor, sino conociendo más a Dios. Job, Dios no solo habla directamente a través de la oración y de la palabra de Dios como habla hoy en día. Dios también te habla a través de las circunstancias difíciles. Job, no menosprecies cuando tienes problemas y dificultades y cuando estás sufriendo como estás sufriendo hoy. Porque como dijo alguien, un hombre de Dios de hoy, dijo: Dios nos habla a través de su palabra, pero nos grita a través del dolor y el sufrimiento. Porque es que a veces nosotros no entendemos sino hasta que no recibimos un llamado fuerte de atención en medio de nuestras circunstancias y no volteamos a mirar a Dios. ¿Sí me explico o no? Mis amados, Dios nos habla, pero cuando usted deja de hablar con Dios y deja de comunicarse con Él por la fe en Cristo a través de la oración y de su palabra, si Él puede y si Él quiere, Él puede. El asunto es que quiera en ese momento, puede permitir que alguna aflicción haga que usted vuelva a voltear su corazón a Él y tenga mejor comunión con Él. Sí, hermanos, sí. Yo sé, hermanos, que a nadie nos gusta estar enfermo, a mí tampoco. A ninguno nos gusta tener dificultades económicas, a mí tampoco. Sabemos por el inicio de Job que Dios bendice con salud también y bendice con gran prosperidad económica. A mí me gusta también esa bendición, pero cuando es necesario, Dios puede usar la aflicción para que volvamos nuestro rostro a Él, para que tengamos una mejor comunión con Él. ¿No quieres orar? ¿No quieres buscarme mi palabra? ¿No quieres entender mis caminos? ¿No quieres ser dócil a mi voluntad? Si tú eres mi hijo, te tengo que hacer venir a mí. Entonces permito que las circunstancias te acorralen y que ahora vengas a mí, porque yo no solamente te hablo directamente, también te hablo a través de las circunstancias difíciles o adversas. Eso es lo que le está diciendo este joven a este anciano. Él era menor que Job, y Job seguramente era menor que sus amigos, los tres que refutaron a Job y que ahora refuta también Eliú. Hermanos, este hombre tan joven, ¿no le parece muy sabio? ¿No le parece muy sabio? Yo también he tenido la dicha de ver personas tan jóvenes y tan sensatas y maduras, porque sencillamente profundizan su relación con Dios en oración en su palabra. Hago un paréntesis aquí, hermanos. No se queden con lo que dice el predicador en la iglesia. No se queden con lo que dicen los medios de comunicación en la calle con respecto a quién es Dios y su voluntad. No se quede con el que dice: no, Dios es tan bueno que usted nunca sufrirá. Ni con el que dice: no, Dios se olvidó de usted y por eso nunca le responderá. No, busque la palabra de Dios. Entienda que el Señor habla tanto en la abundancia como en la dificultad. Que Dios es poderoso para sostenernos en medio de las riquezas y aún de la pobreza. Que el creyente en Cristo todo lo puede en Él. Y cuando dice el apóstol Pablo en Filipenses que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, antes ha dicho: puedo tener riqueza y abundancia, puedo tener
escasez y miseria. Puedo pasarlo en todo y por todo estoy acostumbrado porque Cristo es el que me fortalece. Conmigo Dios se comunica, a mí Dios me sostiene, a mí Dios me sustenta y me sigue dando el gozo de su salvación, tenga pobreza o tenga riqueza. Tenga plata en el bolsillo o no tenga absolutamente nada. Tenga salud o esté enfermo, Dios sigue siendo el gozo de mi alma, el sustento de mi corazón, el alivio de mi ser. Dios. Y créame que cuando así es, hermanos, como le dijo Eliú a Job, no se demorará el momento, no se demorará el tiempo en que nos restaure el Señor y nos saque de esa prueba temporal. Porque casi todas las pruebas que nos vienen de este tipo son muy temporales, son muy pasajeras. Pero tal vez a veces no salimos de la prueba temporal y pasajera porque nuestro corazón no ha volteado a mirar al Señor y a profundizar en su voluntad. Entonces Dios dice, tengo que dejarlo un ratico más para que tenga mejor comunión conmigo y me mire mejor y se relacione mejor conmigo. Le conviene, le hace falta, lo necesita. Lo necesita. Esto es como el entrenamiento, no solamente militar, sino deportivo. ¿Cuántos de los que están aquí han practicado alguna vez un deporte? ¿Cierto? Es terrible el entrenador que dice, de nuevo, repítalo, otra vez, vuélvalo a hacer. Ay, entrenador, estoy cansado. No, señor, otra vez, repítalo. Vuelva y levántese, vuelva y hágalo. Alguien podría decir, es un torturador que nos está maltratando. No, nos está capacitando, nos está entrenando, está ejercitándonos para entender mejor cómo funciona el juego y para poder reaccionar mejor en el momento específico de la competencia. Así a veces Dios tiene que decirnos a nosotros en medio de las dificultades, Señor, ya, se le está pasando la mano, yo ya quiero que me quite este problema. Espera un momentico, lo estoy capacitando, estoy desarrollando su músculo espiritual, estoy haciendo confiar más en mí, estoy haciendo que tenga una mejor relación conmigo, necesito dejarle un ratico más. Porque en medio de la aflicción yo también le hablo. Espere que lo estoy puliendo, lo estoy haciendo un musculoso espiritual, un gigante de la fe. Para que luego la siguiente batalla usted la pueda afrontar con todas las fuerzas que yo le he dado y la confianza en mí, como mi Hijo Jesucristo confío en mí, puede decirle el Señor. Ahora, no solamente es apasionado y medido, comprensivo y claro, sino que también Cristo demostró que a través de los dolores, Él fue también transformado por el Señor. Por favor, vaya conmigo a Hebreos, capítulo 5. Porque es que, hermanos, pensamos que no, que la persona que no tiene pecados, o por lo menos que es muy buena gente, Hebreos 5, 8. Entonces el Señor no tiene que hacer otra cosa sino llenarlo de bendiciones y llenarlo de cosas grandes, que puede hacerlo y de hecho lo hace muchas veces. Pero que nunca le puede tocar nada de lo que le ha dado, ni le puede hacer pasar aflicción. Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, está hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Jesucristo en su carne. Hermanos, el Hijo de Dios, un ser humano, el único ser humano sin pecado, santo, perfecto en el sentido de integridad, total y absolutamente sin pecado, de acuerdo a lo que dice también Hebreos, tuvo que padecer para poder ser perfeccionado. No perfeccionado en el sentido de que le quitara el pecado, porque no tenía, sino en el sentido de que avanzara en el desarrollo de las capacidades que Dios le dio como Salvador en su sentido humano. Así que así pasa con nosotros. Si pasó con Cristo, pasa con nosotros. Necesitamos ser, en medio del horno y de la aflicción, ser ejercitados para que tengamos mayor capacidad y podamos glorificar más a Dios. Así que, ahora sí vamos al último punto. El verdadero teólogo no solamente es apasionado y medido, comprensivo y claro, sino que también es aquel que hace ver a Dios tan justo que hasta el mejor de los hombres alcanza a ver que es pecador y alcanza a ver sus faltas. Por favor, Job 34. Job 34. La recomendación es la misma de todas las enseñanzas de Job. Job capítulo 34. Por favor, la recomendación es la misma. En sus casas lean todo el libro de Job. Job 34. Además Eliú dijo, oíd sabios mis palabras y vosotros doctos
estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Verso 6. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? ¿Por qué? No porque Job haya practicado la maldad, sino porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Pare ahí. ¿De qué me sirve a mí hacer la voluntad de Dios, guardarme sin pecados y como todos los demás voy a sufrir? ¿De qué? ¿De qué? Salmo 37, Salmo 73, léalo en su casa, también aborda el mismo conflicto. ¿De qué? ¿De qué ha valido limpiar mis manos en justicia? ¿De qué ha valido hacer la voluntad del Señor conforme a las fuerzas que Él me ha dado? ¿De qué me ha valido serle fiel a mi esposa? ¿De qué me ha valido ser buen padre? ¿De qué me ha valido ser honesto en el trabajo? ¿De qué me ha valido guardar mi corazón luchando contra malos pensamientos y sentimientos, no guardando rencores? ¿De qué me ha valido? ¿De qué si estoy sufriendo? ¿Y si todo el mundo sufre? ¿De qué? Y lamentablemente cuando Job hacía esto, lo que está diciendo aquí Eliú es, está haciendo lo mismo que hace cualquier persona que de frente se opone a los mandamientos de Dios. Porque aquellos de frente desobedecen a Dios, matan y desobedecen el mandamiento de no matar. Pero porque en su corazón han menospreciado la ordenanza y la voluntad de Dios. Aquí Job está menospreciando la voluntad de Dios para su vida. Entonces está equilibrando a esas personas. Está desestimando a Dios y diciendo, a mí de nada me sirve hacer la voluntad de Dios. Mejor dicho, Dios es un mentiroso que ha dicho que yo voy a estar mejor si hago su voluntad, porque veo que sufro igual que todos los demás. Y Eliú le está respondiendo y le está diciendo sencillamente, amigo, usted se está haciendo igual que todos los que practican abiertamente el pecado. Igual, menospreciando a Dios y su voluntad. Igual, aunque no lo practique abiertamente. Entonces hace ver a Dios tan justo. Mire por favor conmigo ahí el versículo, capítulo 34, versículo 10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad. Dios no es impío. Dios no ha pecado en lo que ha decidido que sean sus circunstancias, hermano y hermana. Y del omnipotente la iniquidad. Dios no ha acumulado razones incorrectas para dejar que suframos. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién vistió por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecerá juntamente y el hombre volverá al polvo. Sí, pues, hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo, o sea, Dios? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel, a Dios, que no hace acepción de personas ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos? Hermanos, Dios no es corruptible porque Dios no se deja impresionar por lo buena gente que es las personas. Nosotros sí. Verso 20. En un momento morirán las personas y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin manos será quitado el poderoso por la voluntad de Dios. Porque sus ojos, los de Dios, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombras de muerte donde se escondan los que hacen iniquidad. No caiga pues él al hombre más de lo justo, no carga, perdón, pues él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Resumiendo, Dios no se corrompe como el hombre porque Él no se deja impresionar para hacerle el bien a las personas, como nosotros. Este se ve buena gente, a este le colaboro. Este se ve mala gente, con este no. Dios no es corruptible ni tiene impiedad, no solamente porque no se deje corromper por lo que ve, sino también porque Él nos ha hecho, todo lo crea y lo sustenta por su propia mano. Nadie tiene que ayudarle para nada. Él no está sujeto a la voluntad de nadie.
Y por ello, Dios es suficientemente sabio como para darnos a nosotros las cargas suficientes como para que podamos ir a Él, a hacer su voluntad, y no tantas como para que no podamos ir delante de Él en juicio. Como diría el autor de la carta en el Nuevo Testamento, no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. ¿Sí o no? No. Es que esto no se lo aguanta nadie, lo que yo estoy viviendo. Eso es tan difícil y tan duro que nadie lo va a poder soportar en esta tierra. No. Si Dios está permitiendo que esas circunstancias difíciles estén pasando alrededor de su vida, es porque le está dando la capacidad para soportarlas, para buscar a Dios en medio de ella y superarlas en el nombre de Él, conociéndolo a Él y dándole la gloria a Él. ¿Sí o no? Porque el Señor no nos da mayor carga de la que podemos soportar. Entonces Dios es justo. Todo el argumento de Eliú, y lastimosamente de mala manera el argumento que también debieron haber llevado si intentaron hacerlo los amigos de Job, es: cuando nosotros nos quejamos contra Dios, estamos diciendo que Dios es injusto. Dios es tan justo que aunque nosotros nos comportemos muy bien, por muy bien que nos veamos, al ver la justicia de Dios nos damos cuenta que somos pecadores y que tenemos fallas, y que Él determina sobre nuestras vidas aquello que realmente nosotros necesitamos que debemos pasar. De ahí en adelante continúa con ese argumento Eliú y muestra que al justificarse el hombre es ingrato con Dios, que le ha dado el aliento, que le ha dado la vida y el entendimiento, y que también cuestiona a Dios, y al mismo tiempo que al autojustificarse el ser humano se olvida de que Dios quiere que le veamos a Él actuar. Muy importante, capítulo 37, versos 5 al 7. ¿Qué hace usted cuando tiene frío? ¿Qué hace usted cuando va a un lugar, a una tierra de clima frío? Se abriga, ¿cierto? Busca un abriguito y se lo pone. Y si va a la Antártida, donde el frío es bajo cero, ¿qué hace usted cuando tiene calor? Prende el abanico, dijo el costeño, el ventilador, ¿sí o no? O el aire acondicionado. ¿Por qué les comento esto? Mire por favor el capítulo 37, verso 5. Dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así, escuche esto, hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Otras versiones bíblicas traducen hace detener la mano del hombre, porque cuando llegaba el invierno en esa época y aún hoy, y es inclemente, ya no se puede sembrar y cosechar, ya no se puede salir a dar vueltas por la carretera. Con el avance tecnológico que tenemos hoy en día, mire lo que ha sucedido en los lugares donde han existido nevadas tremendas en estos días, en el norte de Estados Unidos o en el norte de Europa. ¿Qué sucede? Todos los seres humanos tienen que detenerse. Ya no puedo salir a trotar todos los días a las 6 de la mañana porque ahora hay una capa de nieve de 2 metros o de 1,5 metros sobre la carretera por el gran invierno que se vino. Tengo que quedarme en mi casa y trotar sobre el puesto. Y ahora con toda la tecnología que tenemos, aún todavía ahora, cuando viene un cataclismo, una catástrofe, o cambian las condiciones climáticas, somos contenidos y no podemos hacer lo que nosotros quisiéramos. Los que viajaban continuamente Bucaramanga, Barranca, Bucaramanga, ¿qué les sucedió con el último derrumbe que hubo? Tuvieron que contenerse o dar la vuelta por un lugar más largo. Cada que Dios mueve soberanamente la tierra y su naturaleza, nos muestra lo limitados que nosotros somos y nos manda a que veamos cómo Él actúa, cómo Él actúa. Amado hermano, lo que está queriendo decir aquí Eliú, y tal vez no me haga entender muy bien, o no lo comprendamos de primerazo, es: si yo ahora por una enfermedad, por ejemplo, estoy quieto y no me puedo mover, ahora tengo que mirar cómo Dios se mueve por mí.
Ahora tengo que orarle al Señor y esperar que Él actúe con lo que yo no puedo hacer. ¿Sí o no? Casi siempre con una persona que me ayuda y que pone a mi lado para que me colabore. Si ahora yo no tengo la capacidad económica para comprar ciertas cosas que necesito, ahora tengo que postrarme delante de Dios y orar y ver cómo Él empieza a moverse. Así como se movió para contener la entrada económica que tenía, Él es poderoso para moverse y proveerme de una forma que yo no estaba acostumbrado, que yo no tenía planeado, que yo ni me imaginaba, para darme lo que yo necesito. Cuando Dios permite que nosotros seamos contenidos en nuestras capacidades, nos está diciendo: yo soy el poderoso, siéntese y mire cómo voy a hacer la obra por usted. ¿Sí o no? Esto es muy importante, desde que nos evangelizan hasta que crecemos en el Señor. Cuando evangelizamos, le decimos a las personas: usted es un pecador, usted no puede ganar la salvación por sus propias obras. Siéntese y mire cómo Cristo lo salvó. Contemple la obra salvadora de Cristo y entonces sea salvo por la obra de Jesús, no por sus propias obras. Pero luego de que se convierte, luego de que ya es creyente, luego de que camina con Cristo por la fe, Dios permite que en algunos momentos quede incapacitado de muchas de sus habilidades personales y particulares para que vuelva a confiar en el Señor. Para que vuelva a confiar en el Señor. Para que vuelva a confiar en el Señor. ¿Usted ha pensado qué pasaría si yo me quedara sin voz? Yo lo he pensado, y mucho. A mí que me gusta hablar tanto, y que no solamente me gusta hablar, sino que entiendo que es el instrumento que Dios me ha dado para servir, predicando y enseñando en la iglesia, y aconsejando y ministrando, hablando, y en el trabajo secular vendiendo, atendiendo un teléfono, atendiendo clientes. ¿Qué pasaría cuando yo me quede sin voz? ¿Sabe qué me tocaría decir? Sin poderlo decir, desde mi corazón: Señor, me quedé sin voz. Ahora usted muévase, porque lo que estaba usando para trabajar y para hacer lo que usted me había mandado, no lo tengo. Obre por mí. Obre por mí. Ese es el concepto, no solamente para la conversión de la persona, sino para la madurez en la fe de la persona. Cada vez que usted se siente impedido de alguna forma, su fe en Dios debe crecer. Su confianza en el Señor debe aumentar, porque Dios está truncando muchas de sus estrategias, muchos de sus caminos y de sus formas de hacer las cosas, para que empiece a mirarlo a Él y vea cómo Él actúa totalmente distinto a como usted se imaginó o pensó. Y cómo resuelve de una forma que usted ni se había imaginado y usted diga: ¡wow! Fue Dios, fue el Señor. Definitivamente es por gracia y no por obras. Así como la salvación, que me la da Cristo por su obra y no por la mía, así también mi caminar en la fe, mi madurar y mi resolver las situaciones más difíciles y adversas es por la gracia y la misericordia de Dios, no porque yo sea muy inteligente, ni porque sea muy capaz, ni porque ya me las sepa todas, porque definitivamente no sé nada. Tan pronto el Señor mueve un dedo, yo quedo totalmente neutralizado. Si Dios dice: se cierra esta puerta, se cierra. Él es el que cierra puertas y nadie las abre, pero también es el que abre puertas, dice el Apocalipsis, y nadie las cierra. Él es Dios. ¿Ven cómo Eliú estaba glorificando al Señor con lo que estaba diciendo? ¿Ven cómo estaba exaltando al Señor? Y no quiero cerrar sin tocar un texto del Nuevo Testamento para que lo veamos en Cristo también. Juan 11, 39. Juan 11, 39. Ay, hermano, no sé qué sea más difícil: pedirle al Señor que nos ayude en una dificultad económica, pedirle que nos saque de una enfermedad, o pedirle que nos resucite un muerto. Aquí era el caso final. Juan capítulo 11, versículo 39. Mire lo que dice. Dijo Jesús a la hermana de Lázaro, que había muerto y tenía 4 días: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, esto ya está muerto, enterrado y putrefacto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si pones muchas fuerzas vas a ver la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si te esfuerzas bastante verás la gloria de Dios?
¿Qué dice? Si crees. Aquí no dice, no te he dicho que si tú confías en ti mismo y en tus capacidades y en tus estrategias verás la gloria de Dios. Aquí dice, si crees. Y no si crees en ti mismo, si crees en mí, está diciendo Jesucristo, verás la gloria de Dios. Marta, tú no quieres ni abrir la piedra porque te vas a impactar con el solo olor. Tú no eres capaz ni siquiera de acercarte al muerto putrefacto. Cree en mí. Yo no solamente me voy a acercar a él, es que ni lo voy a tocar, solo le voy a hablar y él se va a levantar. Confía en mí, Marta. Tú estás totalmente atada en tu humanidad. Yo estoy libre en mi poder y en mi gracia, en mi gloria y mi majestad. Esto que sucedió, este dolor que hasta el mismo Cristo lo sufrió porque era su amigo y hasta él lo lloró en el versículo 35, la muerte de Lázaro. Este dolor, Marta, este dolor, María, este dolor, familia de Lázaro, es para que ustedes vean la gloria de Dios en su vida y para que dejen de pensar que ustedes son los que responden y solucionan las situaciones con sus propias fuerzas. Miren al Señor, porque así como el Señor nos salva por gracia, también nos libra de todas las dificultades aquí en esta tierra por su gracia poderosa. Amén. Si solo eso aprendemos en esta ocasión, bendito sea el Señor. Porque el verdadero teólogo, como lo fue Eliú con su amigo Job y con sus amigos también, lo que hace es mostrar a Dios tan glorioso que definitivamente uno no tiene que hacer otra cosa sino rendirse a los pies de su Señor. Dios sigue siendo justo y soberano, aunque nuestras circunstancias parezcan injustas y descontroladas. Recomendación: resuelva sus dudas y conflictos conociendo más a Dios, no conociendo más el conflicto, ni conociendo más sus dudas. Conozca más al Señor. Deje de darle vueltas al problema. Dele vueltas al Señor que soluciona los problemas. Conózcalo a Él. Si no tiene que comer, cómase la palabra del Señor y Dios le va a dar la estrategia para levantar alimento. Si no tiene salud, métase en la presencia del Señor, que Él le dará salud espiritual y luego le recompensará de una u otra forma su salud física. Conozca más al Señor que se revela en la Escritura por la fe en Cristo. Recomendación especial: dejémonos de autojustificarnos, de autocompadecernos, de decir cuánto sufro y sin razón y sin causa, yo que me porto bien. Más bien ayudemos a los demás a ver a Cristo como glorioso. Presentémoslo a Dios como poderoso. Aquel que resucitó de los muertos puede restaurar cualquier vida, así esté totalmente podrida, en derrota en cualquier área. Él es el Señor. Él es el Señor. Amén. Vamos a ponernos a nuestros pies y orar un momento.